Verso 1 dice: en ese momento apareció Yahweh a Jacob diciendo: levántate, anda a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al poderoso que aparece ante ti, quien te liberó a ti y a tus hijos de aflicción. Y Jacob se levantó con sus hijos y todo lo que le pertenecía, y ellos fueron y vinieron a Betel según la palabra de Yahweh. Y Jacob tenía 99 años. Imagina, y ella andaba peleando. Dale, nos lo vamos a echar. No, y de fijo, porque recuerden que en ese tiempo todavía a esa edad se andaban todas. Jacob tenía 99 años, entonces vea, a punto de pelear contra el mundo entero, 99 años, y abuelo llama a que llegue a Betel a hacer un altar. Recuerden que Betel, por los diferentes reflejos proféticos que Yahweh da en la escritura, es un nombre que se conecta con la muerte de los dos testigos. Entonces qué curioso que está a los 99, o sea, obviamente a punto de pasar a los 100, que representa la perfección celestial, como entrar al cielo. Y Jacob tenía 99 años cuando él subió a Betel. Verá, subió. Y Betel significa la casa del poderoso. Y Jacob y sus hijos y toda la gente que estaba con él se quedaron en Betel, en Luz. Luz era como se llamaba antes de que Jacob le pusiera Betel. Y él ahí construyó un altar a Yahweh, quien apareció a él, y Jacob y sus hijos se quedaron en Betel 6 meses. En ese tiempo murió Débora, la hija de Uz, la niñera de Rivka, quien había estado con Jacob, y Jacob la enterró debajo de Betel, debajo de un roble que estaba allí. Y Rivka, la hija de Betuel, la madre de Jacob, también se murió en ese tiempo en Hebrón. El mismo es Kiriat Arba, y ella fue enterrada en la cueva de Macpelá, que Abraham había comprado de los hijos de Het. Y la vida de Rivka fue 133 años. Y ella se murió. Y cuando oyó Jacob que su madre Rivka estaba muerta, él lloró amargamente por su madre, e hizo un gran luto por ella y por Débora su niñera debajo del roble. Y él llamó el nombre de ese lugar Alon Bahut, por el gran llanto, el roble del llanto básicamente. Y Labán el aramí murió en aquellos días porque Yahweh le azotó, porque él violó el pacto que existió entre él y Jacob. Y Jacob tenía 100 años cuando Yahweh apareció a él y le bendijo y llamó su nombre Israel. Vean qué poderoso lo que mencionaba del cambio de 99 a 100, lo pasa de Jacob a Israel. En el caso de Jacob, él mantuvo ambos nombres, pero es como si le diera una doble porción, doble nombre, doble esposa, etcétera, doble. Llamó su nombre Israel, y Rachel, la mujer de Jacob, concibió en aquellos días. Y Rachel, la mujer de Jacob, concibió en aquellos días. Y en ese tiempo Jacob y todo lo que le pertenecía viajaron desde Betel para ir a la casa de su padre, a Hebrón. Y mientras ellos iban por el camino y quedando poco para llegar a Efrat, Rachel parió un hijo y ella tuvo labor dura y ella murió. Pues sí. Murió dando a luz a Benjamín. Vean qué particular que iban de camino a Efrat. Venían de Betel. Yahweh profetizó en Miqueas que Yahushua nacería en Éfrata de Betlehem. Miriam iba de camino embarazada y empezó a tener contracciones y a dar a luz de camino. Por eso buscaron un lugar, no había campo en el mesón, entonces les dieron el pesebre. ¿Recuerdan? Entonces vean cómo igual iba de camino embarazada y de camino se vino el hijo y lo tuvo ahí. En este caso Rachel murió dando a luz a Benjamín. Pero vean que fue en el mismo lugar, como profético de que Yahushua nacería ahí, el primero, y que el último sería de Efraín, por eso Éfrata. Y por eso Rachel, porque el último viene de Rachel, así como Yahushua vino de Lea. Curiosamente aquí van por el camino, Yahushua es el camino.
Entonces el último tiene que entrar a la vida eterna, como en Apocalipsis 12, cuando nace el hijo varón de la Virgen, a través de venir como de Efraín a esta tierra, y cuando muera y resucita, estando en el camino. Mientras ellos iban por el camino y quedaba poco para llegar a Efrat, Rachel parió un hijo y ella tuvo labor dura y ella murió. Y Jacob la enterró a ella por el camino a Efrat, que es en Beit Lehem, ahí confirmando lo que les decía, ¿verdad? En la casa del pan donde nació Yahushua, el pan celestial. Y él puso un pilar sobre su tumba, que está allí hasta hoy día, y los días de Rachel fueron 45 años y ella murió. ¿Ven la diferencia de edad? Así se cuenta. No 140. No, porque Jacob tenía 100. Entonces. Pero sí, murió joven. Bastante joven. Qué duro para el pobre Jacob. La que más quería es la que se le va más joven. ¿Ah? Los ídolos. Sí, fue por eso, sí, exacto. ¿Recuerdan? Bueno, todo lo que les decía ahora de todo lo que sufrió Jacob. Aquí vemos una más. La mujer que él más amaba se le murió de 45 años, que eso era como de 18 hoy en día. Y además de eso, lo triste para él, esto sucedió, recuerdan, por sus propias palabras, el poder de su boca. Tenemos el poder de la vida y la muerte en la boca. Rachel se llevó los ídolos de su papá, habíamos visto, para que no pudiera encontrarlos a ellos al escapar, porque eran unos ídolos que los demonios podían usar para hablar, para comunicarse, eran estilo GPS, entonces podían decirle por dónde iba Jacob. Entonces ella se los roba, pero no se lo comunica a Jacob, y de ahí parte de, o sea, la importancia de la comunicación en la pareja, en sí, en todo aspecto, en cualquier cosa, en los negocios, o sea, me refiero en trabajo, en familia, pareja, la comunicación es esencial. Entonces ella, como no le dice nada a Jacob, cuando llega el arameo Labán y le dice, deme mis ídolos, Jacob le dice, yo no los tengo, y que se muera el que los tenga, si es que alguien los tiene. Y él no sabía, Jacob no sabía que los tenía su esposa Rachel. Entonces al decir el que los tiene, que se muera, la condenó a muerte, y eso se cumplió aquí, a los 45 años. Curiosamente 45 es el valor numérico de Adán, como por el pecado del hombre. Dice, Jacob llamó el nombre de su hijo que nació, el cual Rachel parió para él, Binyamin, porque él nació a él en la tierra a la mano derecha. Nació en una tierra del sur, que es la derecha, entonces le puso hijo de la mano derecha. También se interpreta Benjamín como Ben-Yomim, que sería hijo de Días, porque fue el que tuvo estando más viejo, a los 100 años. Bueno, como vemos ahora que tenía 100 hace unos versos. Pero la mamá le puso Ben-Oni, hijo de mi aflicción, porque le dolió demasiado y terminó muriendo al darle a luz. Entonces la mamá le puso Ben-Oni y no, Benjamín, porque verás, si no él iba a sufrir el pobre. Entonces, y fue luego de la muerte de Rachel que Jacob montó su carpa en la carpa de su doncella Bilhá. Entonces tenía Lea, Bilhá y Silpá, Rachel se le muere, y él, en vez de ir con Lea, que fue la que le dieron de primera y era en el sentido de esposa con más derecho, se va con Bilhá. También puede ser que Jacob tenía pues un celo o un problema con ella desde que lo engañó, ¿verdad? Haciéndose pasar por Rachel, y después cuando lo alquiló entonces no, pues yo quiero tomar mis propias decisiones, a mí nadie me alquila. Entonces estuvo con Bilhá. Esto no le gustó a Rubén, y fue luego de la muerte de Rachel que Jacob montó su carpa en la carpa de la doncella Bilhá. Y Rubén estaba celoso por su madre Lea por este motivo, ¿verdad? Rubén, el primer hijo que tuvo Jacob, lo tuvo con Lea. Entonces y Lea estaba enamorada de Jacob. Entonces cuando ve que Jacob se le muere Rachel y se va y se mete con Bilhá,
o Bilá, Rubén se pone celoso por su mamá porque dice que falta de respeto con mi mamá. Debería Jacob haberse metido su tienda en la tienda de mi mamá. Y Rubén estaba celoso por su madre Lea por este motivo, y él se llenó con enojo y se levantó en su enojo y fue y entró en la carpa de Bilá y entonces profanó la cama de su padre. Esto se interpreta de un par de formas. Una que es como la toman, bueno, en realidad ambos son el judaísmo, de que él lo que hizo fue agarrar la cama del papá y llevarla a donde Lea, como diciéndole al papá, ¿verdad? Usted debería estar con Lea, no con Bilha. Entonces, como no con Bilha, voy a sacarla, la cama con Bilha. Entonces, dicen que se lleva la cama de donde Bilha y la pone donde Lea, pero fue una gran falta de respeto porque es el papá y hay que honrarlo, y las decisiones hay que aceptarlas, respetarlas, y el agarrar la cama y cambiarla fue una falta de respeto. La otra interpretación, por la forma en que se utiliza estas palabras como un eufemismo, es que Rubén entró y se acostó con Bilha. Entonces tuvo relaciones con ella para que ya Jacob no se pudiera volver a acostar con ella. Entonces eso obviamente es todavía más serio. Bilha venía siendo casi que una madrastra para Rubén. Entonces, y por muchas otras razones, el respeto al papá y todo lo demás, que también está prohibido en la Torah, obviamente, que un hombre se meta con la mujer de su papá, incluso si no es su mamá. Obviamente que esa sería todavía más lógica, pero me refiero como aquí los hombres tenían a veces varias esposas, muchos a veces planeaban meterse con una de las esposas del papá. Y él entonces profanó la cama de su padre. En ese momento la porción de su herencia, junto con las oficinas reales y del sacerdocio, fueron quitadas de los hijos de Rubén. Por ese pecado se le quitó el derecho de primogenitura, que es la doble porción. Eso pasó a Yosef, el primogénito, a través de Raquel. Por otro lado, las oficinas reales, ¿verdad? Obviamente la autoridad real de ser el rey en la familia, eso pasó a Yahudá. Por eso Yahushua vino a través de Yahudá para darnos el reino. Y a Leví pasó el sacerdocio, que antes estaba en el primogénito. Y por eso los sacerdotes serían los descendientes de Leví, en lo que respecta a lo terrenal. ¿Está claro? Entonces es como la manifestación separándose en tres. Por eso Yahushua de Yahudá, el último de Yahusef, y Eliyahu de Leví. En ese momento la porción de su herencia junto con las oficinas reales y del sacerdocio fueron quitadas de los hijos de Rubén, porque él había profanado la cama de su padre, y el derecho de primogenitura fue dado a Yosef, la oficina real a Yahudá y el sacerdocio a Leví, porque Rubén había profanado la cama de su padre. En el testamento de los patriarcas entonces aparece que la forma en que Rubén se sintió atraído por Bilha y terminó acostándose con ella fue similar a lo que le sucedió a David con Bathsheba. Y estos son las generaciones de Jacob que nacieron a él en Padán Aram, y los hijos de Jacob fueron 12. Los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito, y Shimón, Leví, Yahudá, Isachar, Zebulún y su hermana Dina. Y los hijos de Rachel fueron Yosef y Benjamín. Los hijos de Silpá, la doncella de Lea, fueron Gad y Asher. Y los hijos de Bilha, la doncella de Rachel, fueron Dan y Naftali. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron a él en Padán Aram. Y Jacob y sus hijos y todo lo que le pertenecía viajaban y vino a Mamre, que es Kiriat Arba, que está en Hebrón, a donde Abraham y Yitzhak residían. Y Jacob con sus hijos y todo lo que le pertenecía habitaron con su padre en Hebrón. Y su hermano Esaú, y sus hijos y todo lo que le pertenecía a él fueron a la tierra de Sheir y habitaron allí y tenían posesiones en la tierra de Sheir. Y los hijos de Esaú
fueron fructíferos y multiplicaron excesivamente en la tierra de Sheir. Y estas son las generaciones de Isaac que nacieron a él en la tierra de Canaán, y los hijos de Isaac fueron 5. Y Adá parió a Isaac su primogénito Elifaz, y ella también le parió a él Reuel, y a Jalibama le parió a él Yush, y Alam, y Korach. Estos eran los hijos de Esav, quienes fueron nacidos a él en la tierra de Canaán. Y los hijos de Elifaz, el hijo de Esav, fueron Teimán, Omar, Sefou, Gatam, Kenaz y Amalek, que ese fue el peor de todos, ¿verdad? El peor enemigo de Israel, Amalek. Y los hijos de Reuel fueron Nahat, Serach, Shama y Mizah. Y los hijos de Yush fueron Timna, Alwan y Idet. Y los hijos de Yalam fueron Elá, Pinón y Kenaz. Y los hijos de Korach fueron Teimán, Mibzar, Magdiel e Iram. Estas son las familias de los hijos de Esaú, según sus jefes en la tierra de Sheir. Y estos son los nombres de los hijos de Sheir, el Jorí, habitantes de la tierra de Sheir: Lotán, Shobal, Sibón, Aná, Dishón, Etzer y Dishan, siendo 7 hijos. Y los hijos de Lotán fueron Jorí, Eimán y su hermana Timná. Esa es la Timná que vino a Jacob y sus hijos, pero ellos no le quisieron dar oído. Así que ella fue y se volvió una concubina de Elifaz, el hijo de Esaú, y ella le parió a él a Amalek. Vean qué sorprendente. Eso fue, ¿verdad? O sea, y abuelo, ya la agarraron contra el hermano. Eso fue juicio en contra de Jacob, porque esta Timná quería seguir al poderoso de Yahweh, el poderoso de Jacob. Y cuando fue y les pidió, ellos le dijeron que no, porque ella era gentil. Entonces ella dijo, pues es mejor estar cerca de esta familia, aunque sea a través de Esaú. Entonces se hizo esposa de un hijo de Esaú, y por haber rechazado a esa mujer, de ahí nacería Amalek, que le haría tanto daño a Israel. Y Elifaz también se habla de que se había convertido al padre. Dice, y los hijos de Shobal fueron Alwan, Manahat, Eival, Shefou y Onam. Y los hijos de Tzibón fueron Allá y Aná. Este fue ese Aná que encontró a los Yamim. Oigan esto. Hace mucho quería llegar a esta parte. Yamim lo traducen como rugidores. De la concordancia, la parte hebrea 3220. Pero Yamim, Yamim en este caso se podría ver como los seres del mar. Yam es mar. Perdón, en estas traducciones ponen gente de mar en Ok. pregunta. Sí, lo ponen en pregunta porque dudan la traducción. Pero al ser Yamim, Im es plural masculino, Yam es mar, entonces Yamim es como diciendo los seres del mar. Pero como les digo, hay una raíz que se dice que puede ser la raíz de esta palabra, 3220 en la concordancia, que se traduciría como rugidores. Dice, este fue ese Aná que encontró a los Yamim en el desierto cuando él alimentaba a los burros de Sibón su padre. Y mientras él alimentaba a los burros de su padre, él les dirigía al desierto a diferentes tiempos para alimentarlos. Y hubo un día que él les trajo a uno de los desiertos a la costa del mar, opuesto al desierto de la gente, ¿verdad? De las naciones se podría decir. Y mientras él les estaba alimentando, he aquí vino un espíritu.
Otros dicen un viento, ¿verdad? Porque viento y espíritu en hebreo es lo mismo, ruach. Vino un espíritu muy pesado desde el otro lado del mar y se reposó encima de los burros que estaban comiendo allí, y ellos todos se quedaron quietos. Y luego aproximadamente 120 animales grandes y terribles salieron del desierto al otro lado del mar, y ellos todos vinieron al lugar a donde estaban los burros, y ellos se ubicaron a ellos mismos allí. Entonces salieron unas criaturas que eran diferentes a todos los animales de la tierra, del mar, después de que ese viento o espíritu se posó sobre los burros, los cuales se quedaron quietos. Lo más seguro, un espíritu que los puso en algún estado ahí, que de hecho ayer veía un video de una persona que iba en un carro, una calle larguísima, súper extensa, donde habían varios campos de tierra donde tenían vacas, y todas las vacas, así como yo no sé cuántos kilómetros, estaban quietas así, poniéndose en fila. Entonces me recordó eso, porque sí era extraño, todas quietas así, viendo parecía la misma dirección. Dice, y todos se quedaron quietos, y luego aproximadamente 120 animales. Recuerden que el 120 representa el fin de los tiempos, la historia humana, 120 jubileos, como el tiempo en el que del abismo, como si fuera ahí del mar, van a salir criaturas, los ángeles caídos que están ahí encerrados durante las trompetas van a salir a la tierra. 120 animales grandes y terribles salieron del desierto al otro lado del mar, y ellos todos vinieron al lugar a donde estaban los burros, y ellos se ubicaron a ellos mismos allí. Y esos animales desde su mitad hacia abajo tenían la forma de los hijos de Adán, o sea, de la cintura para abajo eran como seres humanos. Y desde su mitad hacia arriba, algunos tenían la apariencia de osos y algunos la apariencia de monos, con rabos detrás de ellos desde entre sus hombros, alzando hasta el suelo. Entonces tenían una cola que iba desde la mitad de los hombros hasta el suelo, en vez de osos. Ok, sí, kefir es un tipo de... Entonces, en vez de monos o en vez de osos. En vez de monos. Sí, normalmente sí, kefir se traduce como león. Y quién sabe por qué aquí habrá puesto monos esta traducción. Curiosamente, en la escritura vemos que los hombres de David una vez pelearon contra unos hombres león. Eran humanoides, pero tenían cabeza de león y eran súper fuertes, y los mataron. Entonces en la escritura lo tenemos, el testimonio de que habían híbridos de león con humano, a los que mataron los soldados de David y que eran muy fuertes. Muy posiblemente algo parecido aquí. Entonces dice en la otra traducción, de su mitad hacia arriba algunos tenían la apariencia de osos y algunos la apariencia de leones, con rabos detrás de ellos de entre sus hombros, alcanzando hasta el suelo como los rabos de los urogallos, dice aquí, urogallos. Y estos animales vinieron y se montaron encima de estos burros y se los llevaron y se fueron hasta hoy día. Entonces imagínense lo que fue ese susto para este hombre. Llegó con todo y lo tuvieron que escribir en el libro de Yashar. Voy a leer un comentario de aquí. Dice, según el Targum, según el libro de Levítico y Deuteronomio, el rabo de este pájaro llega hasta el suelo y este aparentemente no era de plumas porque fue usado para azotarle, como vamos a ver ahora. Y la descripción aparece asemejarse a la de lo que ahora se les llama Velociraptor. La descripción no implica que sean híbridos como sátiros, aunque la descripción podría haber comenzado aquel mito. ¿Verdad? No necesariamente eran híbridos en el sentido de que no necesariamente eran creados por los Nephilim. Por ende podría ser, como decías, un tipo de civilización que vive, por ejemplo, como se dice que hay criaturas que viven debajo de la tierra. De hecho, me parece particular lo que menciona ahí de la cola, porque según unas historias que había leído hace un tiempo con respecto a la tierra hueca, o que hay civilizaciones debajo de la tierra, había una historia de que en Egipto una vez estaban haciendo una construcción, hicieron un hueco y vieron que debajo había un túnel donde iba pasando gente que era como ser humano, pero que tenían colas larguísimas.
no sé si de entre los hombres, ahora la verdad no recuerdo, pero que supuestamente fueron y lo hablaron con el gobierno, y el gobierno les dijo tapen ese huequito y ya dejen de trabajar ahí, vayan a otro lado, como si ya supieran. Y recuerden que la escritura dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, de los que estaban en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, entre otras cosas. Entonces podría ser una de esas civilizaciones. Ahora parece que eran inteligentes como para irse en burro, ¿verdad? No eran como los burros animales, sino que inteligentes como los hombres, puesto que utilizaban los burros como vehículos. O ángeles caídos. O sea, podría ser algo así que no lo entendiera y lo describiera de esa manera, sí. Pero como dije también, el hecho de que decía ahí leones, se parecen a los que aparecen en la escritura, que pelearon contra los soldados de David. Urogallos. Y estos animales vinieron y se montaron encima de estos burros y se los llevaron, y ellos se fueron hasta hoy día. Y uno de estos animales se acercó a Aná y le azotó con su rabo, y entonces huyó de ese sitio. Y cuando él vio esta obra, él temía excesivamente por su vida y huyó y se escapó de la ciudad. Y él les contó a sus hijos y hermanos todo lo que le sucedió a él, y muchos hombres fueron a buscar a los burros, pero no pudieron encontrarlos. Y Aná y sus hermanos no fueron a ese lugar desde ese día en adelante, porque ellos temían mucho por sus vidas. Y los hijos de Aná, el hijo de Sheir, fueron a Dishón, y su hermana a Jalibama, y los hijos de Dishón fueron Hemdán, Eshban, Yitrán y Kerán, y los hijos de Etzer fueron Bilán, Sawan y Acán, y los hijos de Dishan fueron Uz y Arán. Estos son las familias de los hijos de Sheir el Jorí, según sus jefes en la tierra de Sheir. Y Esav y sus hijos habitaron en la tierra de Sheir el Jorí, el habitante de la tierra, y ellos tenían posesión en ella y fueron fructíferos y se multiplicaron excesivamente. Y Jacob y sus hijos y todo lo que les pertenecía a ellos habitaron con su padre Yitzhak en la tierra de Canaán, como Yahweh había mandado a Abraham su padre. Benjamín, así como lo escribió Tamar, es hijo de la mano derecha. Obviamente, como tal, con ese nombre hace alusión a Yahushua el primero, que está a la derecha del padre. Ben Yomim, con M al final, hace alusión al último, el hijo de Días, el que viene en el fin de los días. Y Ben Oni es hijo de mi aflicción, Ben Oni, que fue como le habría puesto Rachel. Dice que qué será con esas civilizaciones una vez aquí arriba todo haya cambiado. También va a cambiar abajo. Hay que ver, ¿verdad?, cuántas serían y cuánto es cierto de todo lo que se cuenta, porque sí hay muchas cosas que se cuentan interesantes. Según una de esas cosas que se cuentan, a los que viven bajo tierra les llegaron algunos de los evangelios, o sea, sí les llegó las buenas nuevas, entonces pasarían por un juicio similar, obviamente hablando de criaturas que tengan juicio, tengan conciencia y demás. Yo había visto una historia de una gente que en un barco se habían perdido en el mar y que de repente se vieron dentro debajo de la tierra de esas civilizaciones, y los recibieron unas personas similares a ellos en físico y los llevaron a ver el área y les comentaron que ellos habían recibido de Barnabí el evangelio, que había llegado, o sea, según la historia, como que habían visto algo con una luz que venía en medio del mar, y cuando fueron a ver qué era una caja, la abrieron y venía ahí el evangelio de Barnabí y otros evangelios. Entonces, algunos de los evangelios que no llegaron a la mayoría de la gente de la superficie, habrían llegado, según esta historia, a gente de abajo. Ahora bien, recuerden que nosotros leímos uno de Barnabí, quién sabe si es ese mismo, o si Barnabí escribió otras cosas y les llegó a ellos otro, y sí, pero de fijo un montón de cosas. De hecho, otra de las historias de gente de abajo, supuestamente tenían una biblioteca inmensa llena de los escritos de Shlomo, de todos los animales y otro montón de cosas, o sea, un montón de cosas de las que aquí borraron, quemaron, ahí estarían abajo.